Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Les habla el pastor David Bernal. En esta noche quiero compartir una palabra o un mensaje respondiendo a algunas preguntas sobre por qué muchas veces no se recibe sanidad. Entonces quiero mencionarle algunos impedimentos para recibir sanidad. Y son impedimentos que la Biblia señala. Así que es importante que tengamos presente esto. Vamos a orar primeramente y luego comenzamos esta exposición de la palabra sobre impedimentos para recibir sanidad. Eh, Vamos a orar entonces dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar aquí, Señor, meditando en tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos revele tu palabra y nos conceda también entender muchas veces qué es lo que impide nuestra sanidad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas, oh Dios, en esta noche, quitando todo impedimento y que haya una sanidad completa en cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice en primera de Juan 3, 21 y 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, en este versículo encontramos nosotros algunas condiciones, ¿sí?, para recibir respuesta a la oración. Y dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este versículo nos está exponiendo que hay condiciones que debemos de cumplir para que no tenga nuestra oración, nuestra petición, ningún impedimento. Y ciertamente la Biblia es el registro de las promesas de Dios, pero también de las condiciones bajo las cuales Él ha de cumplir esas promesas, ¿sí? O sea, hay condiciones que pone Dios y siempre están en la Biblia las condiciones para que nosotros recibamos la respuesta a nuestras oraciones. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Notemos que aquí el Señor está diciendo que podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Pero esto implica dos condiciones. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, si tenemos una comunión con Dios, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Cristo y guardando su palabra en nuestro corazón, si amamos el leer la palabra y vivirla, entonces cuando oramos, nuestra oración es oída y respondida. Mas si no estamos permaneciendo en Jesús, si no estamos guardando su palabra en nuestro corazón, pues esto también impide un desarrollo pleno de la fe. Porque cuando no hay esa confianza, esa comunión con Él, pues muchas veces hay duda. Pero cuando está la confianza de permanecer en Jesús, de tener una comunión con Él, de creer su palabra, entonces nos acercamos con confianza a nuestro Dios. Hay muchos impedimentos. Vamos a mencionar algunos. Entonces, primer impedimento,
Muchos no reciben sanidad divina porque no se preparan para recibirla. Y no solamente sanidad divina, sino respuesta a las oraciones. Pero bueno, estamos mencionando el caso de los impedimentos para la sanidad divina. Entonces, algunos no se preparan, o muchos no se preparan para recibir la sanidad de parte del Señor. No dedican tiempo a escudriñar la palabra, lo que la palabra dice acerca de la sanidad. Por lo tanto, no pueden ejercer una fe plena en que Dios les va a sanar. Hay muchas personas que cuando se predica la palabra o se hace la invitación a venir al frente para recibir oración por sanidad, realmente pues muchos de los que pasan no reciben sanidad porque no se han preparado, ¿sí?, para recibirla. También encuentro en mi experiencia que muchos hombres y mujeres que predicaron sanidad divina, ellos tenían por costumbre hacer escuelas de sanidad, donde preparaban a las personas antes de orar por ellas. Es decir, les demostraban por la Escritura que ciertamente era la voluntad de Dios que fueran sanados y que Dios quería sanarles. Entonces, después de infundir esta palabra en sus corazones, oraba por ellos y se tenía un excelente resultado. Un porcentaje muy elevado de las personas que recibían oración, después de haber sido preparadas con la palabra, después de demostrarles que la voluntad de Dios era sanarles, entonces recibían su sanidad. Por lo general, cuando me invitan a orar por alguien, no necesariamente voy y hago una oración de sanidad, sino que antes de hacer la oración dedico un tiempo para que ellos escuchen la palabra del Señor. ¿Por qué hago esto? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando las personas escuchan ciertamente que Dios sanó a otras personas de la misma enfermedad que ellos tienen y que el Señor no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces cuando oramos por ellos ya tienen fe y están ansiosos de que se haga la oración por ellos porque quieren recibir ya su sanidad. Entonces es importante prepararse para recibir la sanidad. Entonces notemos que ese es uno de los primeros impedimentos. Hay personas que no se preparan para recibir sanidad. Escuché el testimonio de una mujer que llevaba 16 años con una alergia en su cara y en sus manos. Y había hecho todo lo posible para ser sana de esa enfermedad. Había consultado con especialistas, con dermatólogos, con mucha gente. Y durante mucho tiempo, 16 años, estuvo buscando ser sanada. Pero en una ocasión escuchó el testimonio de una mujer por televisión, una reina de belleza que era cristiana, y ella dio testimonio de que ella había padecido una enfermedad muy grave, pero que se preparó para ser sanada y fue sanada. Entonces ella comenzó a preguntar cómo es prepararse uno para la sanidad. Y el Espíritu Santo le guió a coger la Biblia y buscar en la concordancia versículos de sanidad divina y de fe. Y ella escribió en hojas de papel oficio los versículos que hablaban de sanidad, las promesas de Dios para sanarnos y promesas del Señor sobre fe. Y ella comenzó a leer esta palabra todos los días. Cogía sus hojas de papel oficio con las promesas de Dios y desde la mañana hasta la noche
ella siempre estaba pendiente de estar repitiendo esta palabra, ¿sí? Hasta que esta palabra fue penetrando en su corazón y ella se convenció de que ciertamente la voluntad de Dios era sanarle y efectivamente Dios le sanó. Entonces es importante que nos preparemos para recibir sanidad. Hemos tenido casos también de personas que van a un servicio donde se está orando por los enfermos, pero ellos no quieren oír la predicación, sino solamente recibir la oración por los enfermos. Y muchas veces llegan es al final, cuando ya se va a hacer la oración por los enfermos, entonces para que se ore por ellos, ¿sí? Entonces, estas personas necesitan oír la palabra del Señor primero. Y el Señor Jesús siempre predicaba y enseñaba. Dice la Escritura que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero notemos, siempre Jesús predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba, y luego sanaba a los enfermos. Entonces la palabra produjo en la gente despertó esa fe, esa certeza de que Dios les iba a sanar. Y dice la Escritura que todos eran sanados. ¿Por qué? Porque abrían el corazón y recibían la palabra del Señor. Entonces el primer paso es prepararse. Y prepararse asimilando la palabra, creyendo la palabra en el corazón, ¿sí? La palabra quita la duda. Y entonces nos convencemos de que ciertamente Dios es su deseo y su voluntad sanarnos. Segundo, muchos no son sanados porque no están seguros de que la voluntad de Dios es sanarles, ¿sí? Entonces, en Santiago 5, 14 y 15 dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero la oración de fe no se puede hacer si la persona no está convencida de que el deseo y la voluntad de Dios es sanarles, ¿sí? Entonces tenemos que primero estar convencidos de que la voluntad de Dios es ciertamente sanarnos. Algunos se acercan al Señor como el leproso. El leproso en Mateo capítulo 8, versículo 1 dice que vino un leproso y se postró ante los pies de Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero notemos la forma en que este hombre se acercó a Jesús. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y esa pregunta, ¿qué significa? Pues el hombre sabía que el Señor tenía el poder para sanarle, pero no estaba seguro de que fuera voluntad del Señor sanarle. Y el Señor quitó la duda diciéndole: quiero. Y extendió la mano y lo tocó y le dijo: sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Notemos entonces que es importante que sepamos que es la voluntad de Dios sanarnos, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Está expresada de muchas maneras en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, y con muchas promesas. Dice: ciertamente cargó el Señor nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. También dice la palabra que en 1 Pedro 24 dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Dios cargó en Cristo todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, lo cual indica que ciertamente la voluntad de Dios es sanarnos. Bueno, tercero, muchos no reciben sanidad porque hay pecado en sus vidas y no se arrepienten, ¿sí? Entonces hay gente que su camino no es recto delante del Señor y sin embargo quieren recibir los beneficios del Señor. Y la Escritura nos dice que muchas veces la causa de la enfermedad precisamente es el pecado.
y entonces es necesario que las personas se arrepientan y confiesen su pecado para ser sanadas, ¿sí? Precisamente en Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, ¿sí? Entonces, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, a veces el Señor sana, aún habiendo pecado en las personas, precisamente para que luego se arrepientan. Y dice que si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Bueno, Dios conoce los corazones. Hay unos que en su corazón no se arrepienten, pero otros cuando se está orando por ellos, entonces caen bajo convicción de pecado y piden perdón a Dios. Dice: Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo les guía a pedir perdón a Dios. Y entonces, cuando se está orando, no solamente reciben la sanidad, sino también el perdón de sus pecados. Ese es, entonces, muchas veces cuando una persona se ora por ella y no recibe sanidad, a veces se dice: es que usted no tiene fe, ¿sí? Pero no necesariamente es que no tenga fe, sino que la fe está interrumpida precisamente, puede ser por el pecado o por otras situaciones, por no andar en amor, ¿sí? Entonces hay personas que andan en amargura de corazón, ¿sí? Tienen resentimientos contra alguien y no perdonan, ¿sí? Entonces esa falta de perdón impide que Dios responda a la oración. Entonces hay enfermedades causadas precisamente por la falta de perdón, ¿sí? Entonces un pastor le decía a una mujer que durante mucho tiempo tenía artritis y el pastor había orado muchas veces por ella, pero no recibía sanidad. Entonces el pastor preguntó al Espíritu Santo cuál era la situación. Y el Señor le dijo: es que ella odia a su anterior marido. Ella era una mujer que se había casado y con un hombre, pero le dio mala vida. Entonces se divorció de él. El hombre no aportó nunca nada para su casa y fue un mal esposo, la golpeaba y la trataba mal. Y por último, pues se divorció de ella. Entonces esta mujer odiaba a ese hombre y pues razonablemente le había dado mala vida y tenía razones para odiarlo. Pero el pastor entonces, habiendo recibido del Espíritu Santo esa indicación, le dice: mira, ¿quieres ser sana de tu artritis? Divórciate divórciate de tu marido. Entonces le dije: ¿cómo así? Hace 10 años me divorcié de él, dijo la mujer. Dijo: no, usted sigue atada a él porque todos los días lo odia, lo detesta, lo maldice. Entonces tienes que perdonarlo y orar por él y comienza a bendecirlo y pídale a Dios que en su gracia le salve. Ese hombre también necesita salvación. Entonces ore por él y bendígalo. Y entonces decía la mujer: yo no puedo bendecirlo, no puedo orar por él. Entonces le dije: pues si no lo puedes hacer, tampoco vas a ser sana de tu artritis, porque esa es la razón de que estés enferma, el odio que tienes ahí. Entonces la mujer empezó a orar por él. Al principio era difícil: Señor, yo no puedo bendecirlo, bendícelo tú. Y bueno, una lucha tremenda con la carne. Pero al fin empezó a orar por él con sinceridad y la artritis
eh, se desapareció de su cuerpo. Dios la sanó de la artritis cuando ella pudo perdonar. Recuerden que la fe obra por el amor, ¿sí? Tenemos que andar en amor y no en amargura. Entonces la amargura ata las enfermedades a nuestro cuerpo e impide la respuesta de Dios a la oración. Entonces es importante examinar nuestro corazón. Esta es una de las principales causas por las cuales muchas veces no se recibe la sanidad o respuestas a la oración, porque esa amargura, ese odio en el corazón, esa falta de perdón, es un estorbo. Por eso el Señor dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Sí? Porque si uno no perdona, entonces eso impide que nuestros pecados sean perdonados también, e impide que recibamos respuesta a nuestras oraciones. También le da argumentos al enemigo, ¿sí? para mantenerse, porque hay muchas enfermedades ocasionadas por espíritus de enfermedad que se aferran a las personas a causa de que no perdonan, a causa de que odian y tienen amargura en su corazón. Entonces, para que el espíritu de enfermedad salga, deben de perdonar y luego reciben sanidad. En cuarto lugar, muchos no reciben sanidad porque dependen en el brazo de carne. Es decir, ponen la mirada en un predicador o en determinado pastor o en determinada persona y si esa persona no ora por ellos, no aceptan la oración de nadie más. Entonces ese es un error grave, porque no están poniendo la mirada en la palabra del Señor, sino en una persona, en un hombre, una mujer. Y tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios y en su palabra, ¿sí? La Biblia exalta la palabra, no la reputación de las personas. Dice en Hechos 6:8, dice que crecía la palabra del Señor. No dice que crecía la reputación de los apóstoles, sino que crecía la palabra del Señor y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles y muchos de los discípulos y aún sacerdotes obedecían a la fe, ¿sí? Pero porque no se estaba exaltando a ninguna persona, no se estaba endiosando a nadie. Pero hay gente que dice, si no es fulano de tal que ore por mí, yo no acepto oración. Pues van a permanecer enfermos y esa persona no puede orar por ellos, van a seguir enfermos. Entonces no ponga la mirada en personas, sino en Dios y crea su palabra, ¿sí? Y repito, no necesariamente para que una persona sea sana, alguien debe orar por otra persona, debe orar por ellos, ¿sí? Porque cada persona puede ejercer su propia fe para ser sanado. Pero bueno, algunos necesitan de la oración, llamar a los ancianos de la iglesia y orar por ellos, ¿sí? Y entonces, pero si vas a la iglesia buscando oración por sanidad, y entonces si vas con la idea, con el pensamiento de que el pastor o la pastora te iban a poner las manos, pero ese día el pastor, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no voy a orar por los enfermos en esta ocasión, voy aquí a llamar a hermanos, a quienes Dios va a utilizar para que ustedes sean sanados. Y entonces hay gente que dice, no, yo vine a perder el tiempo porque venía que el pastor orara o la pastora orara, y el pastor pone a alguien. No, yo no quiero la oración de esa persona. Y notemos que se pierden muchas veces una sanidad, un milagro por su rebeldía y porque tienen ideas, están poniendo la mirada en personas, no en Dios. Bueno, entonces es importante que con humildad aceptemos la oración, que si el pastor dice a otro hermano ore por él, pues acepte la oración
igualmente Dios le va a sanar. Entonces Dios no sana a las personas porque sea fulano de tal el que ore, sino sana a las personas porque las personas creen en su palabra y por eso Dios obra y responde a la fe. En quinto lugar, muchos continúan enfermos porque nunca fijan un momento específico para recibir la manifestación de su sanidad. Algunos pasan a la fila de oración, pero no con la certeza, con la convicción de que ese es su día, ¿sí? Hay uno de los, un evangelista que siempre hace repetir a la gente: hoy es mi día, este es el día para mi sanidad, este es el día para mi sanación, este es el día para mi milagro. Entonces les invitan para que fijen un día, un tiempo específico de sanidad. Y hay personas que no tienen fe para ser sanados, sino tienen esa esperanza. Esperanza. Un día puede ser dentro de un mes o dentro de un año, dentro de 10 años. Algún día Dios me va a sanar. No, fije una fecha. Aún ore y ayune y diga: Señor, este es el día de mi sanidad, y se fortalece con la palabra, se fortalece en la fe, y ese día, usted espere con ansia ese día que usted fija, y ese día usted determina: es el día de mi sanidad, y exactamente, con fe lo recibe. Les decía de la mujer que se preparó para hacer sanidad. Entonces ella cogía sus hojas y la leía todos los días, repetía los versículos bíblicos hasta llegó a aprendérselos. Y cuando iba manejando, cuando estaba en la cocina, cuando estaba ella estaba siempre repitiendo las promesas de Dios de sanidad. El Señor es, Jehová es tu sanador. Por las heridas de Cristo fui sanada. Ciertamente Cristo cargó toda enfermedad y toda dolencia en mi cuerpo. Y bueno, ella un día cogió un calendario y marcó en el mes de octubre, el día 25, y dijo: este es el día en que recibo mi sanidad. Y voy a esperar ese día, voy a creer que Dios para ese día yo estoy preparada, y ese es el día de mi sanidad. Y entonces marcó en el calendario esa fecha y comenzó a tener fe de que ese era el día de su sanidad. Y efectivamente ese día llegó, y iba transcurriendo el día, y ella pasó por frente a un espejo y vio su cara con ese sarpullido, esa alergia tan terrible, y sus manos también estaban alérgicas, pero ella dijo: aún no se ha acabado el día, y gloria a Dios, este es el día de mi sanidad. Entonces, como a las 5 de la tarde ella experimentó la sanidad. Pasó frente a otro espejo y de pronto se sorprendió de que su cara estaba totalmente libre de toda alergia, sus manos también completamente sanas. Entonces tuvo un tiempo de preparación y un tiempo de fijar un día específico para su sanidad. Entonces eso es importante, ¿sí? No decir: algún día seré sanado o cuando Dios quiera. No, tengamos fe en que el Señor no dice mañana, sino dice: he aquí ahora. ¿Sí? Ahora. He aquí hoy, el día de la salvación. Es como cuando predicamos la palabra y llamamos a la gente a recibir a Cristo. A veces algunos dicen: bueno, algún día voy a recibir al Señor. Pero esa es una trampa, porque ese día puede que no llegue y esa alma se va a perder, se va a ir a los infiernos, porque si no ha recibido el perdón de Dios, entonces irá al infierno, ¿sí? Algunos dirán: pero este pastor es extremista, de una vez está declarando que las personas, si no creen en Jesús, se van al infierno. Pues sí, el mismo Jesús lo dijo, ¿sí? Él habló acerca del infierno más que cualquier otro. Entonces, el Señor mencionó
aún dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala a ti, porque mejor es entrar en la vida siendo manco que teniendo ambas manos, ser lanzado al infierno de fuego, donde la llama nunca se apaga, ¿sí? Entonces, es una realidad. Hoy día muchas veces no se menciona estas cosas del infierno, pero es nuestro deber decir que hay un cielo que es real y, y la mayor parte de la gente, cuando muere un familiar, todos piensan que se van al cielo, pero no es así. Multitudes de gente mueren y se van al infierno. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron en vida. Y la Escritura nos enseña que todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Todo aquel que vive, o sea, mientras haya vida, hay oportunidad de creer en Dios y de pasar la eternidad con Dios, ¿sí? Pero si no creemos, mientras estamos vivos, después no hay esperanza, ¿sí? Si usted no conoce a Dios en esta vida, va a pasar la eternidad sin Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros fijemos un tiempo, ¿sí? Y el Señor fija un tiempo. Entonces, un tiempo específico para decir, este es el día de mi sanidad. Y también el Señor fija un tiempo específico para la salvación. He aquí ahora, el tiempo aceptable aquí ahora, el día de salvación. No es mañana ni pasado mañana, sino hoy. Porque mañana no existe y no llegará para muchos, ¿sí? Entonces es importante fijar ese día. Es decir, hoy es el día para mi milagro. Hoy es el día para recibir salvación. Sexto, muchos no son sanados porque no desean nada en específico. ¿Sí? Hay personas que uno se sorprende porque pasaron a la oración al frente. Cuando uno llama, después de haber predicado la palabra, algunas personas pasan al frente y uno les pregunta, bueno, ¿por qué estás orando? Y dice, pues por nada específico. Entonces, ¿sabe qué van a recibir? Nada en específico. ¿Por qué? Porque no tienen una petición concreta. Cuando el Señor llamó al ciego Bartimeo, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Pues algunos dirían, bueno, es una pregunta que sobraba porque si el ciego viene a Jesús, pues ¿qué se esperaba? No, pero el ciego hubiese podido de pronto presentar alguna petición diferente al Señor. Por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo específicamente, Señor, que reciba la vista. Y la recibió en ese momento, porque el Señor le dijo, recíbela. Entonces, usted tiene que ser específico también con el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Le pregunta el Señor. No que me sane. Usted puede tener muchos males en su cuerpo, muchas enfermedades. El Señor dice, ¿qué quieres que te haga? Y usted puede venir a un lugar donde se ora por los enfermos, pero usted puede tener en su cuerpo varias anomalías, varias enfermedades, pero viene con una en específico, ¿sí? O sea, de las otras no tiene fe para recibir sanidad por ellas, pero sí por una en específico. Entonces dígale, Señor, yo quiero ser sano de esos cálculos en los riñones. Señor, que esos cálculos salgan de mi cuerpo sin producirme dolor, que sean triturados, pulverizados y salgan de mi cuerpo. Entonces notemos, es una petición específica, ¿sí? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? No, Señor, que tengo las glándulas suprarrenales, están causándome mucha dolencia. Bueno, entonces se ora específicamente, glándulas suprarrenales sean sanas en el nombre de Jesús. Y siempre que oramos por los enfermos le estamos preguntando, ¿por qué quieres que ore?
no que por el oído derecho que tengo una dolencia, no estoy perdiendo la audición, entonces uno o pone la mano ahí, dice en el nombre de Jesús oído, recibe sanidad en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ora específicamente. Cualquiera que sea la petición, entonces es bueno mencionar específicamente. Muchas veces le preguntamos a los enfermos, ¿qué dijo el médico? ¿Qué dicen los exámenes? No que tengo una masa en un pulmón. Entonces oramos por esa masa en el pulmón. Señor, esa masa en el pulmón, ordenamos ahora en tu nombre que esa masa se desvanezca, que esa masa desaparezca en el nombre de Jesús. Hace poco oramos por una señora que tenía problemas de apéndice y entonces ya tiene cierta edad y fue al médico y dijeron, la trasladaron para Tunja y que la iban a operar del apéndice, pero le tomaron una ecografía o bueno, le hicieron el examen y no encontraban que estuviese, pero señora, usted no tiene apéndice. Entonces estaban asombrados que qué había pasado. Bueno, el Señor le operó el apéndice y lo quitó. Y entonces son cosas que muchas veces el hijo me llamó asombrado, me dijo, es que los médicos no encuentran el apéndice. Y dije, pues el Señor sencillamente respondió la oración y le sanó. Y ella se encontraba lo más de bien, decía, yo quiero irme para mi casa, doctores, yo me voy para mi casa. Y, y bueno, entonces después cuando escuchamos que el hijo estaba diciendo que estaban sorprendidos porque no encontraban eh, de qué operarla en sí, entonces pues es que Dios obró, respondió la oración. Bueno, entonces por último, muchas personas no reciben su sanidad porque son espiritualmente tibios, el tibio no recibe, ¿sí? Y cuando una persona anda entre el mundo o sea, anda con mucha amistad con el mundo, recuerden que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿sí? Entonces muchas veces esa tibieza de no decidirse a andar en el camino del Señor con rectitud, es un impedimento para que Dios te responda, ¿sí? Eh, bueno, estos son 7 pasitos, 7 cosas que impiden recibir la sanidad, ¿sí? Y es bueno conocer, porque cuando uno no solamente es, algunos están preguntando, ¿y por qué yo no recibo la sanidad? Y muchas veces la respuesta es que no tiene fe. No, puede tener fe, pero su fe está siendo obstruida por estas circunstancias, ¿sí? Entonces, no es la respuesta ligera, no es que no tiene fe, sino que hay que mirar qué causas realmente son las que están impidiendo que reciba sanidad. Bueno, después de escuchar esta palabra eh, y de haber hablado un poquito de la salvación, les digo que realmente el propósito de las sanidades y de los milagros es que nosotros creamos en Jesús. El Señor Jesús dijo, si no viereis señales, no creeréis. Así que cuando vemos las señales, pues es momento para uno creer en Dios, creer en Jesús. Él es el Hijo de Dios y Él es real. Él resucitó de entre los muertos y, y, y está presente donde quiera que se predique su palabra. Así que Él está ahí. Y yo te invito para que lo recibas en tu corazón. Si lo recibes, vas a experimentar un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Y usted notará que es comenzar a vivir en verdad, ¿sí? Porque eso es recibir la vida abundante que Cristo ofrece. Y vamos a ser personas diferentes, porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y usted va a notar que el Señor ha cambiado y transformado su vida. Entonces invita a Cristo a entrar a tu corazón. Él quiere, primero,
Lo que hace el Señor Jesús es lavar tu corazón con su sangre preciosa, ¿sí? Entonces te hace justo delante de Dios, ¿sí? Es como si no hubieses pecado, jamás. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es como tener una hoja escrita y luego tener una hoja completamente blanca, ¿sí? La hoja escrita indica que está llena ahí están narrados todos tus pecados. Pero una vez que recibes a Cristo, la hoja queda blanca. No le debes nada a Dios porque Cristo pagó por tu pecado. Entonces, vamos a orar. Recibe a Cristo en tu corazón, estimado amigo. Invítale ahora mismo, con una sencilla oración. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú me amas y por ese amor tan grande enviaste a tu Hijo a esta tierra a buscarme y a salvarme. Señor Jesús, yo creo en ti, que moriste en la cruz por mis pecados, que moriste allí en la cruz recibiendo el juicio que yo merecía por mis pecados. Tú moriste, Señor, por mí, en mi lugar. Y yo, Señor Jesús, en esta hora declaro con mi boca que tú moriste en la cruz y resucitaste entre los muertos y declaro que tú eres el Señor de mi vida. Te recibo como el Señor de mi vida, el que a partir de hoy gobierna mi vida. Yo me sujeto a ti, Señor. Y en tu nombre renuncio a toda maldición que esté sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi trabajo. Renuncio a toda maldición y proclamo bendición sobre toda mi vida, sobre mi espíritu, alma y cuerpo. Y recibo sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. También quiero orar por todos ustedes que han escuchado esta palabra, para que esos impedimentos sean quitados. Y si usted tiene raíces de amargura en su corazón, perdone. La mejor manera de perdonar es bendiciendo a las personas que le han hecho daño, orando por ellas, pidiendo a Dios que sus vidas sean transformadas también, que tengan a Cristo en su corazón. Pedir la salvación por ellos, ¿sí? Y deshacerse de toda raíz de amargura. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, yo te pido ahora que extiendas tu mano sobre cada uno de los que estén enfermos y que ahora, Señor, en tu nombre reciban sanidad. Estimado amigo o hermano, extiende tu mano sobre tu cuerpo, colócalo allí en el lugar de tu dolencia si puedes, o si no en tu frente, coloca tu mano ahí en el nombre de Jesús. Y ahora reprende la enfermedad. Diga, tú sabes cuál es la enfermedad que tienes. Entonces, si tienes migrañas, dígale, migraña, te reprendo en el nombre de Jesús. Le ordeno que salgas ahora mismo, que sueltes mi cerebro. En el nombre de Jesús te vas ahora mismo, porque por las llagas de Cristo fui sanado o sanada. Gracias, Señor. Y dele gracias al Señor. Si tiene problemas de los huesos, si te duelen las articulaciones, entonces pon las manos ahí y comienza a reprender en el nombre de Jesús. Espíritu de artritis fuera de mis articulaciones, espíritu de enfermedad, sal ahora mismo en el nombre de Jesús, sale. Te reprendo y te echo fuera y declaro sanidad. Ordeno que se restablezca mis articulaciones, que recobren nuevamente su forma natural, que se desinflamen. Y yo hablo fortaleza y movilidad y libertad de toda dolencia a mis manos, a mis rodillas, en el nombre de Jesús. Así debemos de hablarle, porque la palabra del Señor es una palabra creativa. Y el Señor dijo, lo que usted diga creyendo, lo que diga le será hecho. Así que mándele a cualquiera que sea tu enfermedad. Entonces,
Ya pusiste tu mano ahí, entonces ahora reprende la enfermedad que sea, de cualquiera que sea, háblele, dígale, enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Inflamación, ordeno que ceses, ordeno que esta hernia se desvanezca, que estos tejidos se fortalezcan, esta hernia se va en el nombre de Jesús. Háblele a sus venas varices, diga, venas varices, les ordeno que sean sanas ahora, que todo nudo se desvanezca, ordeno que la sangre circule con toda libertad por mis venas, toda inflamación se va en el nombre de Jesús. Y colocas tu mano y soba ahí y reprende eso en el nombre de Jesús. Toda flebitis también, ordene que se vaya esa flebitis, ese dolor se vaya en el nombre de Jesús. Y ordene que todo coágulo que haya en sus venas se desvanezca en el nombre de Jesús, que la sangre circule. Si es una llaga que tienes, en el nombre de Jesús, coloca la mano ahí cerca de la llaga y ordene que toda esa área sea irrigada, que la sangre circule con toda libertad, que traiga vida y salud a la carne, a los tejidos, y que esa llaga se cierre en el nombre de Jesús. Hemos visto llagas, es lo que llaman loras, es decir, una llaga grande que supura, y aún hemos orado por personas que tienen aún gusanos en esas llagas, y han cerrado esas llagas y han sanado completamente, y ha salido tejidos y piel, y se restablece totalmente, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces comienza desde hoy. Esa es la tarea que te dejo. Eso no es solamente a veces que una oración ya y listo. En algunos casos sí ocurren milagros instantáneos, pero hay sanidades que demoran un tiempito y usted tiene que mantener la fe y estar hablándole a esa situación, a esa enfermedad. Háblele y tenga la convicción de que tiene que irse, no puede resistir, permanecer. Así que háblele hasta que desaparezca esa condición en el nombre de Jesús. Bueno, entonces yo creo que si hay peticiones de oración, ya con esto están atendidas y entonces no vamos a orar otra vez, solamente vamos a declarar gracias Señor porque ya recibo mi sanidad. Bueno, Sino que hay una especial porque es que Johan tuvo un accidente ayer y en Agua Azul y está muy grave y lo llevaron para Bogotá. Bueno, vamos a orar entonces por una petición que hay por Johan. Bueno, es los enfermos que no estén ahí en sintonía, pues vamos a orar por ellos, porque hay peticiones de oración por personas que no estaban escuchando la palabra, pero que quien escuchó esta palabra, pues pide oración por ello. Entonces oramos por Delma Quevedo. Pastor, Dios lo bendiga. Pido por favor sanidad por mi hija, que se encuentra muy enferma. Padre, oramos por la hija de Delma. Padre, extiende tu mano sobre ella, que la unción de tu Espíritu Santo sea ahora mismo manifestándose, Señor, trayendo su salud a su cuerpo. Señor, que tu Espíritu Santo sea manifestando la sanidad que por las heridas de Cristo ha sido provista sobre el cuerpo de la hija de Delma. En el nombre de Jesús hablamos salud para ella. Y gracias, Padre. Yo sé que Delma está ahora mismo unida con nosotros en oración, está de acuerdo. Y tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, lo demandamos de ti, tú lo haces. Por lo tanto, creemos que este milagro está hecho, que esa sanidad está hecha en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También oramos por Johan. ¿Qué tiene Johan? Que tuvo un accidente y lo llevaron para Bogotá, está muy grave. Padre, por Johan que experimentó un accidente, te pedimos, Señor, que tú guardes su vida, Padre amado. Protege, Señor, su vida, guarda su vida, Padre. Y, Señor, sea obrando para que su cuerpo sea restablecido. Da sabiduría a los médicos para atenderle, Padre amado.
y Señor de los cielos, obra milagros creativos en su cuerpo, todo daño que haya experimentado y que sea grave, Señor, ahora mismo. Señor, tu mano sea extendida y reciba sanidad en el nombre de Cristo. Sí, Señor, lo encomendamos a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces quiero saludar a algunos hermanos, a Samuel Celi Rincón, a Delma Quevedo allí en Atlanta, en Estados Unidos, a Gladys Rodríguez, a Carolina Bernal, a Marina Molano, a Fabio Rodríguez, a Alejandra Fonseca. Alejandra Fonseca nos dio testimonio anoche de que la palabra fue una palabra rema, una palabra que llegó a su corazón y exactamente estaba en una situación que necesitaba esa salud mental, ser libre de angustia. Y bueno, el Señor obró poderosamente y entonces le damos gracias al Señor. Saludamos también a Mabel Ojeda Cardoso allí en Agua Azul. Dice, pastor, buenas noches, por favor, refuerzo en oración por Johan Lobatón. Bueno, ya oramos por él. Entonces, también oramos saludamos a Ramón Duarte. Pastor, muchas gracias por esta hermosa palabra. Mi esposa y yo estamos muy contentos porque el Señor sanó sus oídos. Gloria a Dios. Buen testimonio ahí. Trinidad Celia Rincón, le saludamos. Ruth Marina Montoya, agradada de estar escuchando la enseñanza. Sandra Cárdenas, también le saludamos. Paola Suesca, Blanca Rodríguez, Álvaro Barragán, José Wilder Cárdenas Zúñiga. Dice, Dios lo bendiga, Pastor David, junto con toda la familia. Bendiciones para todos. Marina Molano también dice, buenas noches, Dios los continúe bendiciendo. Gracias a Dios por nuestra salud, por su guía y protección. Gracias al Señor. También saludamos a María Nayibe Velandia, a Katiuska, se me fue aquí, Katiuska Rojas, que ha comenzado hace, creo que 2 noches a escuchar la palabra del Señor, entonces ya creo que haya hecho esta oración invitando a Cristo a entrar a su corazón y nos alegra. Entonces también saludamos a Berta Corredora Bella, a Nubia Betancourt, a David Steven Cárdenas, que tenga siempre buen ánimo y mantengamos siempre la fe en alto en el Señor. María Ligia Merchán, saludamos también. Bueno, entonces y a todos los hermanos que se conectan más tarde, a veces se conectan 60, 50 en directo y luego posteriormente pues va creciendo el número de quienes nos reportan que haber escuchado este mensaje y les saludamos a todos en diferentes lugares de nuestro país y también a donde llega este mensaje a otras naciones. Que Dios les bendiga y bueno, allí donde se encuentran, Dios responde la oración. Buenas noches para todos. Entonces, que tengan que descansen en esta noche con esa paz del Señor.